Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Buitrago y esto es Daniel Buitrago Art. El día de hoy vamos a hablar acerca de la finalización de la ilustración que hemos venido trabajando pues las semanas pasadas. Si ustedes no han visto los anteriores videos, les recomiendo que los vean antes de empezar este video. En este video particularmente voy a hablar acerca de la construcción del fondo y los efectos que resaltan o pues que van a resaltar la ilustración al final. Pero si ustedes no han visto cómo crear los personajes o cómo fue todo el proceso de renderizado, de boceto-ación o en la tarjeta que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Así que no siendo más, comencemos. Lo primero que yo empecé a hacer del fondo fue la nieve. La nieve es un elemento que toma mucha importancia dentro de la ilustración, razón por la cual empecé por ahí como para más o menos definir cuáles eran las características que iba a tener el fondo como tal de la ilustración. Obviamente construir fondos es toda una labor, esto no se aprende con un solo video. Es bueno ver cómo hacer pues toda la parte como de environments para ilustraciones, ya sea pues para niños como en este caso, pero también hay que ver cómo se hacen fondos para proyectos como películas, como videojuegos. Eso es todo un arte. Entonces no pretendo en una sola clase o en un solo video explicar cómo se construye algo con esas características, porque pues esa no es como la idea. Yo entiendo que esto toma tiempo, pero en general lo primero, lo más importante es entender cómo afecta la luz el entorno. ¿Qué significa esto principalmente? Que de una u otra manera siempre es muy importante observar lo que hay en el entorno y cómo se comporta el entorno para construir nuestras ilustraciones y hacerlas lo más agradables posible para el espectador. Entonces eso significa que en medio de todo lo que vamos a hacer es construir poco a poco, tomando muchas referencias de cómo se comporta la luz. La luz es fundamental porque pues ayuda a entender en qué lugar estamos. En este caso pues obviamente es una iluminación diurna general dada por el sol, pero no es lo mismo pintar esto. Por ejemplo, imagínense que esté trotando el cocodrilo y montando en bicicleta la tigrecita en la noche. Va a ser la iluminación totalmente diferente, o en la tarde. Entonces hay que entender muy bien cómo se comporta la iluminación y cómo esta iluminación nos puede ayudar a generar un entorno. Una vez ya entendemos el proceso de iluminación, ya el resto es hacer el proceso de renderizado y de color y generar ese efecto 3D en las ilustraciones, que toma mucho tiempo y es pues quizás como el 90% del proceso. Muchas veces lo que yo hago es trabajar directamente en diferentes capas e ir organizando todo. Usualmente lo que hago es coger y empezar por las sombras, y una vez ya construidas las sombras empiezo a mirar cómo generar los efectos de luz y medios tonos. Así es como yo lo hago, pero pues cada artista es un mundo en ese aspecto. Para la sombra yo normalmente trabajo con un modo de fusión de Photoshop que se llama multiplicar. Lo que hago es simplemente coger ese modo y reducirle la opacidad o la saturación la saturación o el relleno de la capa, para poder hacerla mucho más suave y no tener una sombra pues quemada, como una sombra muy negra. Entonces lo que yo hago es simplemente empezar a crear ese tipo de procesos con la opción el modo de fusión de multiplicar. Una vez ya tengo toda esta estructura construida, yo empiezo a mirar a ver cómo debo construir cada elemento. Para mí esta es la parte más chévere del trabajo y es cómo crear todos los efectos. Entonces trato de buscar maneras mucho más rápidas, mucho más digamos que eficientes, para hacer un mejor efecto y para crear como una ilustración y que la gente se sienta agradada al verla. Entonces eso significa que de una u otra manera lo que yo voy haciendo es como coger y diseñar cada parte y pensar muy creativamente. Entonces era como lo que vieron ahorita con la parte de la construcción de los ladrillos o las sombras, pues ya ahí vamos más o menos como creando formas y métodos para construir mucho más rápido los procesos. Y esto es importante porque nos va a ayudar a generar rapidez a la hora de hacer el trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya empiezo directamente con la parte de la casa, pero hay un elemento muy importante, es que cuando yo construí el boceto original era bastante simple. No pensé mucho en la forma de la casa, simplemente como el boceto básico, y ya aquí lo que empiezo a pulir es cada uno de los bordes y cada uno de los efectos que tiene.
Entonces efectos de luz, pensar en la madera, qué efectos tiene, qué elementos pueden ayudarme a construir mucho mejor mi trabajo. Y ya con esto pues empiezo como a mirar opciones. Siempre me guío con referencias. Recuerden que para eso utilizamos el mood board, que lo definí la clase pasada, el video pasado. Entonces de una u otra manera lo que yo voy haciendo es como creando textura en las paredes, en la madera, mirando como opciones que me pueden servir para diseñar lo mejor posible. Siempre trabajando con mucho pincel de textura. Yo para el fondo suelo trabajar en libros para niños de esta manera. Y agrego muchos efectos y voy mirando qué más se puede poner en cada uno de los elementos. Usualmente esto es una recomendación súper especial porque me pasó en este archivo. Es importante ir guardando, porque en algún momento pues Photoshop se puede crashar y ya a partir de ahí pues obviamente toca volver a empezar. Entonces a mí me tocó volver a rehacer una parte del proceso y pues fue algo, digamos que molesto, y la verdad muchas veces pasa. Uno a veces se le olvida oprimir Control S, que es el comando mágico para guardar, y casi siempre funciona para todos los programas de ilustración, y entonces pues obviamente uno pierde mucho trabajo. Acá estaba diseñando las ventanas y mirando las mejores opciones que pues me podían servir. Casi siempre para este proceso utilizo diferentes tipos de iluminaciones, trabajo todo en diferentes capas para hacerlo mucho más rápido. Y cuando necesito o me es más fácil, lo que hago es copiar y pegar la capa que ya construí. Aquí ya empecé a mirar la opción de pues cómo construir el techo. Inicialmente pensé en hacer diferentes puntos de cada una de las tejas, pero me pareció que a la larga no era la mejor opción, porque el efecto no se veía tan bien a lo lejos. Parecía como pues literalmente puntos o manchas dentro del techo, y esa no era la idea, sino la idea era que pareciera pues directamente tejado. Por esta razón decidí hacer modificaciones. Acá estoy haciendo un proceso netamente de investigación, de mirar cómo lo construyo, cómo creo algo así, y si funciona o no. No significa que vaya o no vaya a funcionar, es la razón por la cual voy alejando y acercando. O sea, simplemente es un proceso de experimentación, donde yo tengo una idea y pues trato de aplicarla a ver cómo se ve. Y si no me gusta, pues simplemente borro y vuelvo a empezar y creo otra idea. Entonces en este momento no era muy fácil para mí determinar si el techo valía o no valía la pena con este método, así que pues lo que hacía era como revisar mucho si se veía o no se veía bien. Y una vez ya lo tenía más o menos como definido, decía ok, esto puede funcionar, sigamos haciendo iluminaciones. Y es un proceso en el cual pues la experimentación muchas veces conduce como a callejones sin salida, si lo quieren ver así. Porque normalmente pues uno experimenta, pero no significa que quede perfecto a la primera. En este caso pues ustedes se van a dar cuenta que en algún momento ya digo ok, no está funcionando, y lo mejor es coger y construirlo de otra manera. Esta es la parte en la cual cuando uno renderiza y hace fondos y todo esto, depende mucho de la creatividad y de la técnica. Existen diferentes técnicas y maneras de construir cualquier elemento. Todos los artistas tienen una casi, y más en esto de trabajar digitalmente, donde los métodos son tan variados y los programas te ofrecen tantas opciones para tu trabajo. Entonces por esa misma razón es muy importante que uno vaya conociendo sus propias técnicas e inventándose sus propias maneras. Eso es un proceso que toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Cuando uno ya más o menos tiene el dominio sobre capas, pinceles, sobre todas las herramientas en general del programa, ya sea Photoshop, Krita, ya sea, no sé, cualquier programa en general, ustedes pueden ver perfectamente que pueden con mucha más facilidad inventarse técnicas para trabajar y hacer mucho más interesantes las texturas. A este punto yo dije, ok, no me está funcionando lo que estoy haciendo, entonces mejor voy a hacer un sistema pues como modular, construir un módulo, una sola teja, y una vez ya lo tenga, empiezo a duplicar esa capa y la empiezo a unir, generando la apariencia de techo. Aquí está mi módulo original, que lo estoy editando pues ya directamente con la herramienta transformar, dándole sombras, iluminaciones, todo lo que necesito, ajustándolo al tamaño, y simplemente es una cuestión de copy paste. Entonces lo que hago es coger, copiar, duplicar y ir acomodando todo en el techo, y siento que la apariencia es mucho más agradable para lo que yo estaba buscando. Trato siempre de acomodar las capas antes de fusionarlas, porque pues normalmente no voy a trabajar
no sé, 10.000 capas. Entonces pues lo que yo hago simplemente es como trabajar con crear las capas. Simplemente con el comando control J duplico capas y ya luego las fusiono. Que eso se hace con el comando control E. Fusionar es juntar todas las capas en una sola para que ya quede pues sin tanto peso. Pero lo que yo hago es hacer el proceso de edición antes de fusionar. Y acá simplemente voy mirando como opciones para colocarlo en diferente perspectiva y poder trabajar de manera mucho más fácil. Ya el siguiente paso que salto es al proceso de sombreado, que lo hice pues con una otra capa y la herramienta y pues el modo de fusión multiplicar. Reduzco la opacidad del modo de fusión y simplemente voy dibujando y pintando cada una de las partes. Acá miro cómo construir la puerta. Siempre busco muchas referencias en internet. A veces utilizo las texturas para ayudarme y sí es importante tener en cuenta que a veces las texturas pueden ser de mucha ayuda para la construcción de un proceso mucho más fácil. Entonces acá ya pues empecé a pensar como, ok, valdría la pena hacer un diseño como de unas flores para la casa, y que pues parezca como si estuvieran en la ventana. Aunque obviamente todo el paisaje es invernal, quería algo de color y algo de verde dentro del proceso. Esto ya es pues como invención mía. Lo que hice fue agarrar otro proyecto en el que había trabajado, agarrar las flores, separarlas del proyecto en general. Una vez hecho eso, colocarlo dentro de mi proyecto, pues igual el diseño lo hice yo, y simplemente copiar, pegar, ajustar a la saturación, agregarle pues un poquito de nieve más para darle como más contexto y que de verdad pareciera parte de la escena, agregar nieve en el techo y una vez ya hecho y construido eso, pues ya más o menos teníamos toda la casa en general. Ese fue como el proceso a grosso modo de la construcción de la casa. Sé que existen algunos detalles que pues se ven más cuando uno hace el proceso en vivo, pero pues como les decía en el segundo video, este proceso tomó más o menos unas 22 horas. Entonces por eso es mucho más práctico mostrarlo así, porque pues un video tan largo pues se hace algo tedioso. Entonces lo que recomiendo siempre es coger y entender primero la iluminación. Cuando ya tenemos claro de dónde viene la iluminación, ya entendemos cómo puede estar distribuido nuestro fondo. Lo segundo es la composición, que es la forma en cómo ponemos los elementos del fondo. La idea es no darle, a menos de que uno quiera como artista, pero la idea en estos casos es no darle tanta importancia al fondo como a los personajes. El fondo no debe opacar a los personajes. Por eso los personajes en este caso tienen mucho más detalle que el fondo, aunque yo suelo ser muy detallado en todos los casos, pero si ustedes ven, el fondo es mucho más disperso. Lo siguiente es la construcción de diferentes texturas. Las texturas siempre les van a ayudar mucho en la parte de construcción de fondos, porque ayudan a entender qué es lo que se quiere expresar. Entonces por esa misma razón utilizar todas las herramientas que presta el programa, porque pues en pintura digital pasa así, o todas las herramientas y técnicas que uno sepa para crear, en el caso de que estemos trabajando análogo, sí es fundamental para poder construir o para poder llegar a la idea que necesitamos. Muchas veces este proceso puede ser para algunas personas, yo he tenido estudiantes que dicen esta parte es como muy tediosa para mí, siento que tengo que trabajar mucho, y es que normalmente el renderizado exige pues cerca del 90% de todo el trabajo del diseño en general. Si yo estoy haciendo una ilustración y la ilustración me toma 10 horas, es muy probable que 9 horas me haya tomado solo el proceso de renderizado. Y la hora restante es el proceso en el cual yo hice boceto, consolidé la idea, construí los personajes, eso principalmente. Entonces es bueno tener en cuenta este proceso. Ya acá estoy trabajando directamente con el molino, hice una textura como de piedra con la herramienta lazo, y lo que construí fue como una especie de chocolatina que pues se viera como bonita en la parte del techo. Esa es la realidad. La fusioné con una máscara y empecé a trabajar ya directamente para que pareciera como un techo de madera, algo así me imaginaba. Obviamente lo que les digo, no es hiperrealismo lo que busco en estas ilustraciones, no es lo que uno busca cuando hace ilustraciones infantiles, sino uno busca un proceso en el cual se vea muy bonito y parezca algo de realidad. En mi caso a mí me gusta renderizar digamos que con gran detalle, pero en general lo que busco siempre es como crear una ilustración que sea agradable a la vista, y aparte de que sea agradable,
que sea entendible por el espectador. En este caso pues obviamente sería como es para niños, así que pues debe ser muy claro lo que se está haciendo y lo que se está dibujando dentro de todo el proceso. Entonces esos son como los tips principales para la construcción del fondo directamente. Hasta acá solo hemos trabajado la parte del fondo de cada una de las texturas. En general mucho va a depender de la práctica y como la paciencia que tenga el artista. Y esa es una parte muy importante. Esto requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Y arreglar muchos errores y muchos elementos que uno dice a veces, bueno, es que de verdad es tedioso de construir esto. Hasta acá no hemos trabajado gran cantidad de efectos. Una vez ya termine como todo el diseño del fondo, voy a empezar a trabajar como los efectos que son nieve, viento y este tipo de cosas que pueden ser de mucha ayuda. Entonces principalmente lo que estoy haciendo acá es como construir todos los elementos del fondo y renderizarlos de una vez. Ya en esta parte lo que estoy haciendo es como pulir cada uno de los bordes, como mirar si me faltó algún detalle, alguna cosa en particular, revisar muy bien la ilustración para que todo quede como muy bien hecho. Y ya cuando tengo esto pues salto directamente a la construcción de los efectos como tal. Los efectos no me tomaron tanto tiempo, en general son pues bastante fáciles de hacer. Lo que hice fue pues en primer lugar sombrear un poco más y ya luego empezar a pintar como los copos de nieve con un pincel con una suavidad de cero, es decir, un pincel muy suave y que tuviera bordes pues como difuminados. Construí los copos especiales para que se vieran así pues como son los copos de nieve y les creé un efecto de iluminación interna y iluminación externa. Esto con la finalidad de poder trabajar mucho más fácil y que se vieran como brillantes y tuvieran un detalle como bonito. Los acomodé dentro de la escena, dupliqué y empiezo ya a trabajar directamente pues duplicando los copos y colocándolos en las posiciones que quiero y borro lo que no me sirve. Ya lo que hago es duplicar la capa de los personajes y le creo una especie como de distorsión de movimiento, un desenfoque por movimiento y un desenfoque gaussiano para que parezca que el personaje va rápido pues en la bicicleta. Esto pues ayuda a crear como ese efecto. Lo mismo hice con el cocodrilo y con el fondo. Entonces esos son como los efectos a grosso modo y las características que tienen. Posteriormente lo que voy a hacer es como una consulta de colores para mirar qué opciones tengo para crear como un ambiente un poco más navideño o cambiarle un poco la gama de tonos y hago unos efectos finales de iluminación. Acá principalmente lo que hago es borrar lo que no me sirve, dibujo como las líneas de viento para que parezca como que es un paisaje muy frío en medio de todo. Y ya cuando las tengo lo que hago es simplemente darles una pequeña distorsión, un desenfoque por movimiento y simplemente duplico. Entonces esto es más o menos ya como va quedando la ilustración. Ya ahorita vamos a verla finalizada. Pero pues antes de finalizar todo, si les gustó, les recomiendo y les pido que den like. Esto pues ayuda mucho a seguir haciendo videos. Comenten lo que quieran frente al video, lo que quieran que mejore. Yo pues leo y trato de responder todos los comentarios y eso también me ayuda a mejorar y pues hacer un mejor proceso en estos videos. Ok, acá ya lo que estoy haciendo es como un proceso de consulta de colores y de iluminación. Son como los detalles finales. Para mí es muy importante mirar si existe dentro de consulta de colores alguna opción. Hago un proceso de iluminación, voy haciendo brillantes los bordes y bien, esta es la ilustración ya finalizada. Antes de terminar este video quiero pues desearles un próspero 2021. Esperemos que el próximo año nos veamos con muchos más videos y muchos más procesos de cómo hacer diferentes cosas. Pues nosotros acá estamos trabajando para hacer pues lo mejor posible porque no trabajo solo yo. Entonces queremos desearles pues como un próspero 2021 y que sea mucho mejor que este 2020 que acaba de pasar. Y ya con esto pues terminamos todo el proceso de